Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Estamos estudiando el versículo 5. Hoy, en este día, nuestro curso bíblico de todos los días, ciertamente, en que vamos acentuando, mirando un versículo a versículo de estos capítulos. En este caso ya estamos en el versículo 5 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Jonadab le respondió: acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile que venga mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare la comida en mi presencia para que yo lo coma de su mano. Bueno, queridos amigos, nosotros aquí nos encontramos, ¿verdad?, en esta situación de la historia de Absalón. Comenzamos con el versículo 1, que como historia se nos presenta que Amón ultraja a su hermana Tamar. Tiempo después aconteció lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, que era muy astuto. Él le preguntó: Amón, príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Y ahora seguimos con este versículo 5 en el día de hoy, nuestro estudio. Jonadab le propuso: acuéstate en tu cama y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: permite que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida delante de mí, comeré lo que ella me sirve. Bueno, ya sabía entonces, este es el plan aquí de estos dos, porque le pregunta a Jonadab, que es el amigo de Amón, y le pregunta o le cuenta la situación en que se encuentra, que está muy enamorado de su hermana, ciertamente que es hija de otra madre, ¿verdad? Y entonces, en este contexto bíblico, este versículo nos sitúa dentro del oscuro episodio entre Amón y Tamar. Aquí, uno de los momentos más dramáticos también dentro de la historia de la casa de David. Jonadab aparece aquí como muy sagaz, ¿verdad?, cuya astucia no es sabiduría, sino perversión del discernimiento. Nosotros habíamos luego ya utilizado esa misma palabra hebrea de la serpiente, ¿se acuerdan? Era el más astuto, decíamos. Es la misma palabra que utiliza en el libro del Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto entre todos los animales. Y aquí también se presenta y se habla, con la misma palabrita se utiliza, de este personaje, Jonadab, que es amigo de Amón. O sea que es muy astuto. Es como una serpiente, entonces, que está mirando y que está procurando. El lado discernía, pero decimos que esta astucia no es sabiduría. Cuando hay sabiduría, sino que es una astucia, más bien un aprovecharse. Perversión, nosotros diríamos, una perversión en el discernimiento. Algo importante porque nosotros podemos pensar simplemente, la cuestión de la sexualidad. No. Oye, la cuestión de la sexualidad, y frente, ¿saben a qué, queridos amigos? Frente a los mundas y los popindas que tenemos. Umiala y yastuto ahí. Umiala y yastuto. Umiala voy puro y teina, ¿verdad? O sea, cómo piensan y cómo maquinan para poder usurpar el poder, para poder hacer lo que les interesa de acuerdo a lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. ¿Entienden? Y eso es peor, queridos amigos. Esa es la astucia, entonces, que es un engaño premeditado. Un engaño, engaño premeditado. El Papa Benedicto XVI, cuando se reúne con estos parlamentarios alemanes, si ustedes verdaderamente aquí se reúnen simplemente para buscar su provecho y buscar sus propios intereses, entonces esto no es ningún parlamento, esta es una cueva de ladrones. El Papa Benedicto XVI en Alemania.
Imagínense, cuando eso estaba la Merkel, era famosa, ¿verdad? Pero le dice así abiertamente y directamente. Benedicto XVI no tenía pelos en la lengua, pero era un gran teólogo, un gran pensador, un gran científico, ¿verdad? De un aspecto bíblico. Esa porque hay paredes y los protestantes y tan de cualquier hora, y que al final de cuentas se quieren acomodar con tal que le den su platita, que le dé esto, que ay, que con Dios hay que darle el diezmo, que espera que amor. Entonces es mejor callarnos, allá aquí. Queridos amigos, aquí en Daiporiñaquinina, ante una situación de un engaño premeditado. Y esto es lo que la palabra de Dios siempre insiste, ¿verdad? Entonces, no sé por qué muchos se enojan contra algunos, porque los obispos dicen esto, porque en Cácupe se dijo esto, se dijo aquello. Entonces oíban te oí la hiposhidan, hambre oí, se rasgan la vestidura, como si fuese una mentira lo que están diciendo, ¿verdad? Y no hay ninguna mentira, ¿verdad? Es así tal cual. Así que, queridos amigos, estos estudios nos tienen que ayudar. Aquí se utiliza la palabra, el verbo, jalá, enfermar, debilitarse. Es decir, que aquí, queridos amigos, estamos enfermos. Fíngete enfermo, fíngete enfermo. Y entonces aquí también, eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Cuando comenzamos a aprovecharnos de situaciones que no nos corresponden. Entonces, Amón no está enfermo realmente, pero simulará la fragilidad para ocultar la violencia de su deseo. ¿Entienden? Es decir, que estamos enfermos interiormente. Simulamos, decimos guau, ¿verdad? De generoso, somos caritativos. Nambre, le vamos a construir esto o le vamos a construir aquello. Hoy, con la plata del pueblo que en realidad de todo lo que es del pueblo mismo, no llega ni el 10 ni el 20% de lo que le corresponde verdaderamente. Simulamos, navena, simulacro puro y té. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Lo que ocurre entonces aquí en este versículo que hemos leído, Jonadab le respondió: acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile que venga mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare la comida en mi presencia para que yo la coma de su mano. Entonces decíamos que este consejo introduce el engaño premeditado, estábamos hablando nosotros. Y para eso se utiliza el verbo jalá, que quiere decir enfermar, debilitarse. Y decíamos que Amón en realidad no está enfermo, pero detrás de esta fragilidad que él está simulando es simplemente un ocultar la violencia de su deseo. Lo que ocurre en este versículo es la semilla del desastre moral. Pelaya Surayana. Semilla, es decir, así estamos comenzando poco a poco, queridos amigos, a entrar en ese desastre moral. La mentira se convierte en método, la intimidad familiar en instrumento de abuso, la estructura jerárquica del palacio se convierte en un vehículo del mal. Qué interesante esto, queridos amigos. La estructura del palacio. Las estructuras de nuestros gobiernos, lastimosamente,
se convierten en vehículo del mal, vehículo para robar. O sea, un vehículo, digo, en el sentido, no una camioneta o lo que sea, sino que es el instrumento, el mismo gobierno que tendría que ayudar, ¿verdad?, para que las cosas funcionen. Al final de cuentas, se convierte, dice, en instrumento para que nosotros robemos, para que nosotros hagamos el mal, para que nosotros nos aprovechemos de la situación. O sea, el poder que justifica, queridos amigos, el poder, atención, utilizamos el poder y a través del poder estamos justificando las instituciones como un vehículo para robar y para hacer las cosas de una manera muy negativa, muy negativa. Queridos amigos, esto es para escuchar, para meditar, para reflexionar y profundamente lo tenemos que hacer, porque esta realidad nos carcome y esto se llama corrupción. Entonces, esto, queridos amigos, se vuelve inevitable ya. Va poco a poco, Amón ha cedido a este deseo, Jonadab le da forma estratégica y la figura del rey será utilizada como medio para consumar el engaño. La figura del rey, imagínense, él es príncipe, ¿verdad?, hijo de David. Entonces se utiliza todo este mecanismo para engañar. Así el Emet, de ahí viene Amem, todo esto, Emet, verdad, o la Sheker, mentira, Sheker, Emet y Sheker, cuyo dominio será determinante en los acontecimientos posteriores. Es decir, aquí ganará la mentira. Y cuando gana la mentira, eso se llama corrupción. Corrompemos al Estado, corrompemos los instrumentos institucionales que tienen que servir para el bien de la gente, del pueblo. ¿Entienden? Yo digo, queridos amigos, si nosotros esto no entendemos, yo no sé qué más lo que tenemos que leer. Va el libro lo yo guaña de ella lea guaña tendeja. Vean ya entiende, seinte mañana ya entiende, ya lleva. Y bueno, este contexto histórico del antiguo Israel nos habla de que el palacio real funcionaba como un núcleo jurídico, político, familiar. Jurídico, político, familiar, es decir, todas estas estructuras. Y David no gobernaba solo como rey, sino como patriarca de una extensa casa y su autoridad sobre los hijos. Era total, es decir, familiar. Ahí está la familia, todo el mundo. Ahora, fingirse enfermo significaba activar un protocolo real, es decir, el padre debía visitar al hijo aquejado y atender su pedido. Entonces, por eso estábamos diciendo, es casi como poner al hijo como en un ministerio, ¿entienden? Porque el hijo está dentro de esa estructura familiar y le tengo que atender, tengo que visitarle, tengo que ver, tengo que atender a sus quejas. Ya, eso me bella. Es interesante. Esto es hasta para aplicar a nuestra realidad. ¿Quién es ese hijito que está en tal ministerio? ¿Quién es ese hijito que está en tal institución? ¿Quién es ese hijito que tengo que atender a sus necesidades? ¿Entiendes? Porque vea la Secorrelí, vea la a mañana en tal institución, a mañana Pepe, ¿entiendes? Pero sabemos para qué. Así de sencillo. Y entonces, estos privilegios bajo el pretexto de enfermedad, queridos amigos. Siempre buscamos pretextos que existen en la realidad, ¿verdad? O sea, hay muchas, entre comillas, enfermedades con respecto al campo, con respecto a la producción, con respecto a la educación, con respecto a la salud. Estamos en la enfermedad yaguarecoa dentro de nuestra comunidad. Pero utilizamos yaipurú con a enfermedad, ¿de acuerdo? En lugar de sanar, en lugar de cuidar, en lugar de ayudar. Entonces, sin embargo, nosotros lo que hacemos es traerle mayor enfermedad. Es decir, meterle más virus, meterle más enfermedad ya a esa enfermedad. Este consejo que le está dando Jonadab tiene verosimilitud histórica, pues utiliza una lógica propia del sistema palaciago. Es decir, hoy siempre. Y también nosotros tenemos esto. Es decir, emplear la autoridad del rey para legitimar los actos privados. Más claro que esto, queridos amigos, solo el agua. Solo el agua. Legitimar actos privados. Utilizamos, ¿verdad?, una estructura palaciega, es aquí, una estructura estatal, ¿verdad?, para hacer nuestras mequetreferías, ¿verdad?
Y entonces, no solo un drama moral, sino que también un desmoronamiento político en la línea davídica. Así se introduce esta fragilidad estructural de la monarquía, donde las pasiones internas pueden erosionar la estabilidad de toda nación. Erosionar. No sé, queridos amigos, esto más claro es imposible, ¿verdad? Y por ahí te digo, Segunda Samuel, capítulo 13, y hoy estamos con este versículo 5. Volvemos enseguida con más. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, versículo 5, queridos amigos. Y nos dice que Jonadab le respondió: acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile que venga mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare la comida en mi presencia para que yo la coma de su mano. Mirando un poco del aspecto antropológico-cultural, este versículo describe el despliegue ahora de la astucia destructiva, queridos amigos. Es decir, cuando ella hubiera jamás en el aspecto práctico. Fenómeno muy estudiado en la literatura sapiencial hebrea. Es decir, siempre la literatura sapiencial hebrea es muy práctica. Tal cosa le yapó, hautande como consecuencia tal cosa. Tal cosa le yapó, hautande tal cosa. Sapiencial. Sapiencial quiere decir, por une acá. Uno es calcular, mañar, echar, la she, acuarucanero, catuete, entonces, ayapota la ibaya. ¿Entiendes? Y así sucesivamente. O sea, es muy, muy, muy concreta. Entonces, esto, queridos amigos, nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros, porque nos hace entender que la vida del hombre, por eso miramos de un aspecto antropológico y cultural. Jonadab está encarnando la figura del Arum, dijimos, del astuto, Bemboisha, que estaba en el capítulo 3 del Génesis, versículo 1, la serpiente la más astuta, Arum, Arum. Esta palabra que en proverbio aparece vinculada a la serpiente, es decir, la seducción, la manipulación. El fingirse enfermo introduce la dimensión cultural del engaño performativo, y en la mentalidad antigua la enfermedad no era solo un estado físico, sino un signo social que exigía cuidado, compasión y presencia familiar. Entonces, sentemos hoy. Esto pues es lo que nosotros, queridos amigos, utilizamos entonces. Utilizamos, como dijimos, de las instituciones y de las realidades sociales del pueblo y de la gente, pero para un beneficio propio. Y esa es la gran enfermedad, queridos amigos. Y como había una película, esto no se discute. Era película de esto no se habla. Es interesante. Ya ve película, de esto no se habla. Y esto, querido, más o menos es un poco nuestra realidad, ¿verdad? Pues entonces debe de subversivo, debe de comunista, debe de hoy. Gente vai, de la gente vai, de Magato la gente vai. ¿Por qué? Y porque tocas en la llaga, lleva. Entonces yo por una contra de cualquier librería, ¿entendiste? Cualquier librería. Pero, ¿por qué? Y porque en lugar, es lo que sucede, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, de la caída de Adán y Eva, tentados por la serpiente, el Arum, el astuto, aquí entonces, entra y se distorsiona una cuestión muy importante, y la palabra es el Gesed. Pero cuando habla Gesed quiere decir misericordia. Aquí está enfermo, dice. ¿Enfermo de qué? De la mentira. ¿Por qué? Y porque está utilizando
situaciones reales, son reales socialmente, en la Boriajú, en la Jogue, etc. Entonces hay purú con amaná, hacia allá aprovechan, ¿verdad? Y yo aparezco con el Gesed, yo soy el gran misericordioso. Es interesante cómo aquí entonces utiliza la palabra Gesed, porque Gesed quiere decir misericordia, pero ¿para qué, queridos amigos? Simplemente aquí para aprovecharse. Gesed significa amor leal. Sin embargo, se convierte de esta manera en una trampa. Upealo de cae, upealo de caena, upealo de yapógina. Entonces aquí vos acepté que esto que aquello, pide esa misericordia, pide que se le atienda, pero se convertirá luego en una trampa. Ese pedido de comer de su mano refleja la intimidad de un gesto doméstico cargado de confianza. Es decir, a veces yo que fuera la heroína de confianza quiere decir que hago obvia y confío en eso que me vas a ofrecer, me vas a dar. Esa intimidad, sin embargo, es pervertida y transformada en vehículo de violencia. Porque será una gran violencia, será una gran inversión antropológica radical. Lo sagrado de la cercanía familiar se convertirá en un escenario del mal. Entonces, claro, sigo a ver, me tienen la confianza, veña cosuitan de landero ganaña, me tan de peaña, me tan de amoa, lleva, de yuta con angare, carula, escuela, venambre. Pero sin embargo, es una trampa mortal de una caridad que no tiene sentido, porque no es así. La verdadera caridad apunta a otros elementos. Se dice no dar el pescado, sino que enseñar a pescar. Y entonces, en vez de estar gastando millonadas, ¿verdad? Millonadas en dar el pescado, se puede gastar millonadas en ayudar a que sepa pescar para que le sirva para toda su vida. Entonces, queridos amigos, esto es un sentido antropológico, pero hasta, yo recuerdo un país, ¿verdad? Decía, en Carlos Funes, se mandó, la matemática, física, química, uno cuera, estas cosas, hasta mi perrito, ¿entiende? Hasta mi perrito, Valti era la lleva, y mi bebé en día siempre, hasta mi perrito, ¿entiende? O sea, queridos amigos, esto es verdaderamente ser honestos, buscar la honestidad. Porque aquí lo que está haciendo Amón, justamente con su amigo, es simplemente falsear. Es un falso gesed, es decir, una falsa misericordia. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces, aquí, queridos amigos, cuando le dice Jonadab, le propuso, acuéstate en tu cama y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, permite que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida delante de mí. Comeré lo que ella me sirva. Bueno, aquí hay dos palabras claves. Primero, la palabra engaño, ¿verdad? Ese es el famoso, se dice sheker. Sheker quiere decir entonces engaño. Y luego el arum, que ya vimos en otra oportunidad, que quiere decir, queridos amigos, simplemente esa dimensión que es de la astucia, pero una astucia corrupta. Astucia corrupta. Y le he traído, astucia corrupta. Entonces comenzamos con el sheker, que no significa simplemente una mentira, sino que implica una distorsión calculada de la realidad con finalidad destructiva. Queridos amigos, es una distorsión calculada de la realidad con finalidad destructiva. Por eso yo digo, queridos amigos,
Este libro que es un libro político y principalmente para políticos. ¿En qué sentido? En el sentido todo aquel que tiene una misión especial, vos como papá, como mamá, como sacerdote, como obispo, de Goneína al frente de tu comunidad, vos tenés que dirigir, ¿entendiste? Entonces atención, que podemos simplemente mentir, distorsionar, pero de una manera calculada también podemos distorsionar. Pero la finalidad será una finalidad destructiva, porque va a destruir tu comunidad, va a destruir tu parroquia, tu iglesia, tu gente. La Escritura usa esta palabra para describir aquello que corrompe el orden moral desde adentro, queridos amigos. Desde adentro se corrompe, desde adentro se va rompiendo. El sheker se manifiesta como estrategia. Jonadab no solo sugiere mentir, sino que organizar la mentira como un marco ritual. O planifica Beitenia. Es una cuestión, una mentira, el sheker planificado, ¿verdad? Y luego la enfermedad, el jalá, para activar también obligaciones paternas, es decir, le está mintiendo porque sabe que detrás de esta mentira hay obligaciones de parte del papá. Como es un estado familiar, al mismo tiempo me ayude lo que está necesitando. Entonces la mentira desconstruye la identidad relacional del ser humano. Desconstruye la identidad relacional del ser humano. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque después ya no hay confianza. Monseñor Ricardo Valenzuela justamente dijo eso, ¿verdad?, allí en su homilía, que la desconfianza es lo que te lleva a la desconfianza, pero tantas mentiritas. Ya digo, hay el pastor mentiroso, ¿se acuerdan también de eso? Ya digo, tan vaya de cosas sobre esto. Está con siendo iguaña de banda ya haya y la escuela ven añas en duya con ala de maestra escuela y aguaña de añan de siñan de abuelo mía. El pastor mentiroso era lobo. Entonces peite toda la ciudad. A ver, puca ese cabejo, botada de ciudad. Segunda vez, tercera vez, los ojos palomitas, con palo, machete, todo, yucaban, para ayudarle a este pastorcito. Mentiroso había sido. A ver, o sea, porque llegues a una en serio la loba, a ver, mando joven, ¿viste? Desconstruye la identidad relacional. Y luego el arum, que es un término en esta doble dimensión de la Biblia, significa prudencia sabia, pero al mismo tiempo también significa una tragedia moral. ¿Por qué es una tragedia moral? Porque es una astucia corrupta. Es una astucia corrupta. Yo puedo ser astuto, como Jesús dice, sean astutos como serpientes y gañas de arum, pero en un sentido positivo. Es decir, estar atentos. Pero no de una manera corrupta, ¿verdad? Inteligencia sin amor, cálculo sin ética, ¿entiendes? O destruir página la de realidad. Y aquí este personaje, Jonadab, que no tiene ética, muy arrún, muy astuto este hombre, lo cual en contexto implica capacidad de manipular los impulsos ajenos, es decir, de este muchacho de Amón. Y así comienza a estructurar estrategias de pecado. Queridos amigos, como enseñanza, recordemos en primer lugar, el mal comienza con consejos torcidos. Así que ya Duque, el mal siempre va a comenzar con consejos torcidos. Añadió con la arum, la sabiduría, pero en el sentido positivo, ¿verdad? En el sentido positivo. Porque el mal siempre va a comenzar, decíamos, con consejos torcidos. Ani yandera sadibia. Una segunda enseñanza es que la manipulación de la vulnerabilidad física, emocional o social sigue siendo una de las armas más potentes del pecado. La vulnerabilidad, queridos amigos. La manipulación, es decir, manipulan nuestras necesidades. Díganme, queridos amigos, si esto no es cierto de nuestra realidad. Nos manipulan las necesidades del pobre, las necesidades del sediento, ya manipula, pero a favor nuestro. Una tercera enseñanza es que la familia, lugar de protección, puede también convertirse en lugar de daño cuando el corazón humano no es gobernado por la verdad y la justicia. Es decir, Sheipuru, de los elementos de relación de familia, pero allá por esa jangua,
Hay aprovechar la shesir, hay aprovechar la shetuare, ¿entendiste? Hay aprovechar la hermano cuera, shenda va a poseer, shenda ya posee las cosas, entonces hay que aprovechar. Entonces siempre atención, que la familia, que es lugar de protección, pero para una ayuda mutua, sin embargo, se puede convertir en un lugar de daño, no solo para mí, porque me estoy aprovechando de, sino que también destruyo al mismo contexto comunitario de la familia. Amoñona y no va la familia, cuera lleva, la hermano cuera, la sí, la serú, entonces tiene desastre, lo lleva pánica, todo yupea lleva. Después, queridos amigos, las estructuras de autoridad pueden ser instrumentalizadas también por quienes buscan satisfacer su deseo a costa del otro. Ahí está, instrumentalizada, queridos amigos. Todas las instituciones instrumentalizadas en favor de mi provecho. She abelaya provechaena. A she haya poda la she. Hay cotea. A la she hay bota. Queridos amigos, el problema es que cuando nosotros comenzamos a instrumentalizar algo y después tenemos que hacerlo y hacerlo y hacerlo, diga tú ya puedes, porque llega un momento en el cual que ya puedes, entonces o también es contra, ¿entendiste? Por eso es que el que va asumiendo poderes quiere más y quiere atornillarse, ¿verdad? Porque las estructuras de autoridad instrumentalizadas siempre están buscando satisfacer su propia necesidad a costa del otro. Pero apenas, queridos amigos, sale esa presión, no hay más posibilidad porque se te cortó el chorro ya, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es que el engaño es siempre preludio del abuso. El engaño es siempre preludio del abuso. Deñe, pues no ya le abusamos, porque te vas y le entusiasmas o le estás engañando. Es el preludio, pero como te diste cuenta que te funcionó, después ya comenzás a abusar. Y después te funcionó una vez, y te funcionó dos veces, y después ya tenés el poder, y después ya tenés todo lo que vos querés y haces lo que querés con los demás y con tus ideas, ¿verdad? Que simplemente están buscando proteger de acuerdo a tus necesidades y tu provecho. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.